La primera impresión jamás se olvida, y es que el debut en un mundial para toda selección es un capítulo imborrable y único. Por eso, en este video, recordaremos el estreno de cada selección que ha tenido la fortuna de haber participado en la Copa del Mundo. Algunos han estado desde el comienzo, mientras que otros están por vivir el mayor desafío de su existencia. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Empezamos con el prehistórico Mundial de Uruguay 1930. En la primera edición, por obvias razones, todos los participantes fueron debutantes, aunque hay que decir que pudieron ser más. Sin embargo, hubo un boicot de muchas federaciones, especialmente europeas, que a razón del costoso viaje que obligatoriamente debían realizar en barco en esta época para llegar a Uruguay, desistieron de la invitación, por lo que finalmente solo 13 países dijeron presente en la nación oriental. Empecemos por México. El Tri fue protagonista de los mundiales desde el primer momento, aunque no guarda gratos momentos de este torneo, pues terminó último de su grupo. Ahora pasamos a un grande como Francia, de los únicos europeos que accedió a cruzar todo el océano Atlántico para disputar la primera copa, aunque sin mucha suerte porque también se fue en primera ronda. Lo mismo que Chile, la Roja puede presumir de haber participado en el primer mundial, aunque no pasó de la fase inicial. Y pasamos ahora a Bolivia. La selección verde no desaprovechó la invitación para disputar la primera Copa del Mundo, aunque se quedara en fase de grupos. Por su parte, Brasil llegó a Uruguay a los mundiales para nunca irse, ya que es la única que tiene asistencia perfecta. Sin embargo, tendría que esperar para ser protagonista, ya que en esta edición no pasó de la primera fase. Seguimos en Sudamérica para hablar de Perú. La selección incaica aprovechó este mundial para debutar, aunque su paso fue apenas testimonial, pues se quedó en la fase de grupos. Ahora tenemos a Rumania. Los europeos cruzaron el Atlántico para quedar eliminados en fase de grupos. La misma suerte que tuvo Bélgica, que apareció por primera vez en este mundial, pero se iría rápidamente en la fase inicial. Ahora vamos con Paraguay, que no tuvo que viajar tanto para debutar en el país celeste, pero también se fue en la primera ronda, algo que no le sucedió a Estados Unidos, que sorpresivamente fue uno de los protagonistas de ese mundial, llegando en su debut a semifinales, aunque se fue goleado en esa instancia. El que compartió ese dolor fue la extinta Yugoslavia, pues a pesar de ganar su grupo, en su debut en semis recibió una paliza para quedar eliminada. Ahora pasamos a los debutantes y finalistas. Empezamos por Argentina, que para la mala fortuna de sus aficionados desde su debut, tendría que padecer la frustración de ser subcampeón. Y finalizamos con Uruguay, una de las dos selecciones que puede decir que fue campeón en su debut y lo mejor de todo, ante su gente. Seguimos con el polémico Mundial de Italia 1934, que se desarrolló bajo el clima tenso del régimen fascista de Benito Mussolini, principal factor para que algunas selecciones siguieran desistiendo de participar, aunque a diferencia del Mundial de Uruguay, desde ese torneo se empezaron a jugar las eliminatorias previas a la Copa, por lo que desde esta edición las invitaciones fueron cosa del pasado. Y como debutantes en esta segunda Copa tenemos a Egipto, primera selección africana en participar en los mundiales, y también la primera en irse en la primera ronda, que en esta ocasión no fue una fase de grupos, sino que de una vez empezaba en un mano a mano, es decir, en los octavos de final. Continuamos con Holanda, la eterna subcampeona de los mundiales, debutó en Italia, pero apenas se pudo jugar, pues se fue en las primeras de cambio. Seguimos con otra selección europea debutante, Suecia, que al menos pudo ganar su primer duelo, pero cayó en cuartos de final. Igual que Suiza, que superó su primer obstáculo en el debut, pero cayó en la siguiente fase. Seguimos con Hungría, la selección que nunca volvió a ser lo que era, inició su importante historia en los mundiales, llegando hasta los cuartos de final. Mismo caso para España. La Furia Roja también debutó en Italia 1934 y se fue en la segunda fase. Austria, en su debut, fue una de las sorpresas de este campeonato, llegando hasta el cuarto lugar, cayendo en semis con el local. Ahora vamos con una de las históricas, Alemania. La Mannschaft, como no podía ser de otra manera, completó un buen mundial en su debut. Tercer lugar para los teutones. Ahora los finalistas, otra selección que al igual que Argentina en su primer mundial, se llevó la mayor de las decepciones. Checoslovaquia, que sería subcampeón en su debut. Y terminamos con Italia, que al igual que Uruguay, debutaría llevándose la copa en casa, aunque con una que otra mano de Il Duce, eso sí.
Ahora pasamos a los debutantes del Mundial de Francia 1938, campeonato que tampoco se salvó de la controversia y el clima de tensión que imperaba en Europa a un año de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos con Indonesia, que participó en este mundial en Francia bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas, pero se fue en la primera fase, es decir, en octavos. Otro participante que se fue rápido fue Noruega. Los nórdicos fueron eliminados por el campeón defensor Italia en la primera fase. Misma suerte que Polonia, que debutó en los mundiales contra Brasil y aunque dio pelea, quedó eliminada en octavos. Y terminamos con Cuba, la selección debutante que llegó más lejos en este mundial, pues alcanzó a llegar a cuartos de final, pero fue eliminada por Suecia. Ahora pasamos a Brasil 1950, y tuvo que terminar la Segunda Guerra Mundial para que Inglaterra y los demás países británicos por fin accedieran a participar de las eliminatorias previas al Mundial. El equipo de los Tres Leones fue la selección que se ganó el cupo y clasificó por primera vez a una Copa del Mundo, aunque desde aquel campeonato se evidenciaría la complicada relación de los ingleses con este torneo, ya que pasó sin pena ni gloria al quedar eliminada en fase de grupos. A diferencia de su antecesor, el Mundial de Suiza 1954 dio la bienvenida a más de un debutante. Iniciamos con Corea del Sur. Los asiáticos llegaron a este mundial como uno de los equipos más exóticos y débiles, pues acabarían en el último lugar del mismo, selección que fue eliminada en fase de grupos y con 16 goles en contra en solo 2 partidos, contra Hungría y Turquía. Precisamente los otomanos también debutaron en este mundial, pero solo celebraron a costa de los coreanos, pues alemanes y húngaros se encargaron de dejarlos eliminados en fase de grupos. Pasemos al siguiente debutante, Escocia, que al igual que los ingleses, habían rechazado varias invitaciones en el pasado, por lo que recién debutaron en este mundial. Sin embargo, completaron una pobre actuación al perder sus 2 partidos contra Uruguay y Austria en la primera fase. Y finalmente terminamos con un debut entre comillas histórico, ya que la primera presentación de la Alemania Federal, que antes había competido con el nombre de Alemania Secas, no pudo ser mejor, ya que se consagraría campeón derrotando a la mejor Hungría de la historia. Seguimos ahora con el Mundial de Suecia 1958, certamen que vio el debut de la Unión Soviética de Lev Yashin, aunque sin mucho éxito, pues si bien la gigantesca nación europea pasó la fase de grupos con creces, no pudo evitar caer frente a la local Suecia en cuartos de final. Otro debutante destacado fue Irlanda del Norte, que incluso superó a Alemania en fase de grupos, pero se fue en los cuartos de final contra Francia. Y por último completamos con Gales. Los Dragones Rojos, en el hasta ahora su primer y único mundial, también completaron una actuación destacada que terminó en los cuartos de final por cuenta de Brasil. En Chile en 1962 vimos solamente 2 selecciones que hicieron su debut. Hablemos primero de Bulgaria, que ha tenido cierto protagonismo en los mundiales. Sin embargo, su primera presentación estuvo lejos de ser la mejor, pues acabó en el penúltimo lugar del torneo, al quedarse en la fase de grupos tras perder 2 partidos y empatar 1. Mientras que la otra selección que jugó por primera vez un mundial en tierras australes fue Colombia. La tricolor pasó sin pena ni gloria en este campeonato de Chile, perdiendo 2 encuentros, aunque quedaría para el recuerdo el histórico 4-4 frente a la Unión Soviética, partido donde se marcó el hasta ahora único gol olímpico de los mundiales por cuenta de Marcos Kohl. El primer y único mundial realizado en la casa de sus inventores vio el debut de Corea del Norte. La exótica selección asiática fue una de las sensaciones en aquel torneo, ya que completó una destacada actuación a pesar de su inexperiencia, pasando la fase de grupos, donde se destaca la histórica victoria ante Italia. Finalmente los asiáticos se despidieron del mundial en cuartos, con una luchada derrota ante Portugal. Precisamente los lusos también hacían su primera aparición en los mundiales en Inglaterra 66, y de la mano de Eusebio consiguieron el tercer lugar, completando uno de los mejores debuts en años. El primer mundial realizado en México tuvo varias selecciones que dieron sus primeros pasos en este torneo. Empecemos con El Salvador. La selecta llegó con méritos propios realizando una gran eliminatoria, sin embargo no pudo repetir ese buen rendimiento en la fase final, acabando en el último lugar tras perder todos sus partidos de la fase de grupos. Por su parte, otra selección que debutó en tierras aztecas fue Marruecos. Los africanos solo fueron capaces de sacar un empate y 2 derrotas para salir eliminados en la primera fase. Por su parte, Israel fue la tercera y última selección debutante en este mundial, y si bien logró empatarle a selecciones como Italia y Suecia, no le alcanzó para superar la fase de grupos y evitar irse a casa temprano.
El mundial realizado en Alemania Occidental fue un campeonato distinto en parte por el buen número de debutantes. El primero de ellos, y muy particular por cierto, Zaire. La hoy conocida como República Democrática del Congo fue un equipo con un paso apenas testimonial en el torneo, ya que los africanos acabaron últimos perdiendo sus 3 encuentros. No fue distinto el caso de Haití. La isla del Caribe hizo su debut en los mundiales en Alemania, pero su fútbol apenas le alcanzó para jugar la fase de grupos, al perder todos sus partidos por goleada. Ahora vamos con otro debutante que poco y nada pudo hacer en este certamen. Australia solo pudo empatar contra Chile tras perder con las 2 Alemanias. Y ya que mencionamos a las 2 Alemanias, hay que decir que la democrática u oriental también hizo su debut en su país vecino, y haciéndolo por todo lo alto, ya que pasó la primera fase como líder, con victoria incluida ante sus hermanos occidentales. Sin embargo, la historia para ellos acabaría en la segunda fase, tras perder con Holanda y Brasil. Pasamos ahora al Mundial de Argentina 1978, que le dio la bienvenida a Irán. Los de Medio Oriente solo pudieron sorprender a Escocia con un empate en su debut, ya que saldrían en la fase de grupos al perder con Perú y Holanda. Igualmente Túnez también debutaría en tierras albicelestes, y si bien su rendimiento no le alcanzó para pasar la fase de grupos, al menos pudo conseguir una victoria ante México y un histórico empate contra Alemania Federal. Nada mal. Continuamos con el Mundial de España 1982, que le abrió las puertas a varias selecciones, ya que fue la primera Copa del Mundo que contó con 24 participantes. La primera de ellas, Nueva Zelanda, que luego de una larga travesía por eliminatorias, llegó al país ibérico sin nada que perder. Sin embargo, eso fue lo único que pudo hacer al caer en sus 3 compromisos de la fase de grupos. Otro debutante que no tuvo mucha suerte fue Honduras, que si bien acabó eliminado y último en su grupo, al menos pudo amargar al local con un empate. Otro principiante que se fue a las primeras de cambio fue Kuwait. Los árabes fueron la cenicienta de su grupo, perdiendo con Francia e Inglaterra y empatando con Checoslovaquia. Ahora hablemos de Camerún, que dejó su sello en su debut al quedar invicta, empatando todos sus encuentros, aunque esto no le alcanzó para clasificar, perdiendo por la diferencia de gol. Y finalizamos con Argelia, que también perdió de ese modo, y es que el equipo africano mereció mejor suerte en su debut, ya que a pesar de ganarle a Alemania Occidental y a Chile, no pudo pasar la fase de grupos, pues a pesar de igualar con Austria y Alemania en puntos, se vio perjudicado por el polémico pacto que realizaron estos dos países en su partido, pues jugaron a conservar un resultado que los clasificaba a los dos y terminaba eliminando a los zorros del desierto. El segundo Mundial de México vio la consagración de Maradona y también la confirmación de que el fútbol no es el deporte predilecto de los canadienses, pues los norteamericanos aparecieron por primera y única vez en este torneo, quedando en el último lugar, tras perder todos sus partidos de la fase de grupos. Otra selección principiante en esta edición fue Irak. Los árabes también no pudieron hacer otra cosa que perder y se fueron con 0 puntos de la fase de grupos. Sin embargo, no todo fue malo para los debutantes, pues Dinamarca también hizo su primera aparición en tierras aztecas, y a diferencia de los demás, completó una respetable campaña liderando su grupo por encima de Alemania. Sin embargo, a la hora de la verdad, pagó caro su inexperiencia y fue goleada por España. Llegamos a los 90 para repasar las caras nuevas que trajo el Mundial de Italia. La primera, y la más discreta de ellas, Emiratos Árabes Unidos, quienes no pudieron explotar todo su fútbol en el Mundial Europeo, y como le suele pasar a los novatos, acabaron en el último lugar del Mundial. Por otro lado tenemos a Costa Rica. Los ticos, a pesar de ser principiantes, complicaron a más de uno en este certamen, ya que le ganaron a Suecia y Escocia para clasificar a octavos de final. Sin embargo, se quedarían en esa fase tras caer contra Checoslovaquia. Y por último, tenemos que mencionar a Irlanda, que por fin pudo decir presente en los mundiales en Italia y no desaprovecharía la oportunidad, pues le alcanzó para llegar hasta los cuartos de final, donde perdió por la mínima contra la selección local. Pasamos ahora al mundial más yankee de la historia, donde vimos también varias novedades en cuanto a los participantes. Empecemos por el más flojo de todos, Grecia, cuyo debut no fue un grato recuerdo para los helenos, pues no anotaron ni un solo gol y su portería fue la más vencida del campeonato. Seguimos con Rusia, equipo que hacía su primera aparición luego de que se disolviera la Unión Soviética, perdiendo 2 encuentros y ganando apenas 1. Continuamos con Arabia Saudita, cuyo debut ha sido su mejor presentación hasta el momento, llegando hasta los octavos de final, etapa donde los detuvo Suecia en aquella oportunidad. Otra selección que llama la atención que dijo presente
A estas alturas fue Nigeria. Los Super Águilas aprovecharon su debut para ser una de las sensaciones del torneo, pues los africanos alcanzaron los octavos de final, donde fueron eliminados por Italia. Nos acercamos al nuevo milenio repasando los principiantes que dijeron presente en Francia 98, primer mundial que extendió los cupos a 32. Japón aprovechó esta novedad para debutar en aquella edición, que seguramente les sirvió como aprendizaje, ya que los samuráis se llevaron 3 derrotas, quedando últimos de su grupo. Un poco mejor le fue a Sudáfrica. Los Bafana Bafana, en su debut, a pesar de perder contra Francia, se les abona sus empates frente a Dinamarca y Arabia Saudita. Sin embargo, se quedaron en la primera fase. Pasamos ahora a Jamaica. Los Reggae Boys, al menos, pudieron presumir de haberle ganado a Japón en su debut. Sin embargo, las derrotas contra Argentina y Croacia no les permitió acceder a segunda fase. Ahora hablemos de la primera aparición de Yugoslavia como República Federal. En Francia, los azules solo alcanzaron a llegar a los octavos de final, donde fueron eliminados por Holanda. Y terminamos con Croacia, una de las repúblicas que hacía su debut como nación independiente tras separarse de Yugoslavia. Los ajedrezados fueron sin duda la sensación del torneo, obteniendo el tercer lugar de la competición, toda una rareza para un debutante a estas alturas de los mundiales. El primer mundial de Asia no desentonó en cuanto a novedades frente a su antecesor. En este torneo debutó China. El gigante asiático fue aplastado por Turquía, Brasil y Costa Rica en la fase de grupos. Otra aparición inédita fue la de Eslovenia. La nación europea debutaba como federación independiente tras su separación de Yugoslavia y pagó caro la falta de experiencia y de talento, pues se fue en la fase de grupos cayendo derrotado en todas sus presentaciones. Seguimos con Ecuador, caso que llamó especialmente la atención ya que desde hacía 40 años no debutaba una nación sudamericana en los mundiales. Y a pesar de no completar una gran fase de grupos, la Tri pudo obtener un premio de consolación al ganarle a Croacia en su último partido. Y terminamos con la mejor nación debutante en este certamen, Senegal, equipo que fue una de las sensaciones al acabar en cuartos de final. El segundo mundial en tierras teutonas fue por lejos el mundial más hipster en mucho tiempo, por la cantidad de nuevas naciones que no se habían visto antes en los mundiales. No más empezando por Serbia y Montenegro, selección que parecía por primera vez tras la desaparición de la República Federal de Yugoslavia, y aquel mundial sería el único que participaría bajo ese nombre, ya que incluso días antes de empezar ese certamen, ambas naciones ya se habían separado. En cuanto a lo deportivo, Serbia y Montenegro acabaría en la última posición del mundial al perder todos los partidos. Continuamos con este singular campeonato de debutantes con Togo, primera y única participación para la nación africana que también perdió todos sus partidos en la fase de grupos. Trinidad y Tobago también dijo presente y adiós en los mundiales en Alemania. Los centroamericanos apenas pudieron conseguir un empate, mismo caso para Angola. La nación africana solo pudo hacer acto de presencia en la fase de grupos, tras 2 empates y una derrota. República Checa también debutó en esta edición tras la disolución de Checoslovaquia, pero fue una de las decepciones al solo ganar un partido y perder los 2 restantes. Costa de Marfil fue otra de las caras nuevas de este particular campeonato, y a pesar de contar con grandes nombres, solo pudo ganar un partido, por lo que las 2 derrotas que consiguió en la fase de grupos le dieron el boleto a casa. Ghana, en cambio, pudo superar la fase de grupos en su primera aparición, pero tuvo la mala fortuna de cruzarse con Brasil en octavos de final. Y por último, tenemos a Ucrania, que aparecía por primera vez desde que se separó de la Unión Soviética. Sin embargo, esto no le pesó a Shevchenko y compañía, pues llegaron hasta los cuartos de final antes de caer en esa instancia contra Italia. Llegamos ahora al primer mundial africano, certamen que vio por primera vez a Serbia tras su separación con Montenegro. Los europeos se irían en la fase de grupos consiguiendo solamente una histórica victoria contra Alemania. Y el otro debutante en la tierra de las bubucelas sería Eslovaquia, que tras su separación de República Checa alcanzó un desempeño bastante decente, clasificando en el segundo lugar de su grupo, aunque en octavos perdería con Holanda. Nos acercamos al presente con el Mundial de Brasil, certamen que tuvo como único participante inédito a la selección de Bosnia-Herzegovina, que apareció por primera vez en una fase final tras separarse de Yugoslavia. Los europeos serían víctimas de su poca experiencia al perder 2 partidos y ganando solamente uno, por lo que su participación llegó hasta la fase de grupos. Y ahora llegamos al próximo Mundial de Rusia 2018, que a pesar de que todavía no finaliza la fase de clasificación, ya ha dejado un par de sorpresas. En primera medida tenemos a Islandia. Los vikingos, en su mejor momento, lograron asegurar la clasificación de manera directa en un grupo donde pocos lo daban como favoritos. Así que este era el país con la población más pequeña en disputar un mundial. Y luego
También entre los confirmados tenemos a Panamá en una resolución de locos, donde los del bolillo por fin acudirán a su primer mundial luego de haber estado tan cerca en oportunidades anteriores. Y por último, hay que mencionar los países que podrían debutar en Rusia y aún tienen posibilidades. Estos se encuentran en África, específicamente en el grupo D, donde Burkina Faso y Cabo Verde todavía sueñan, pero ambos dependen de que Senegal sume máximo un punto de los dos partidos que le quedan. Y por el grupo A está República del Congo, que puede debutar en los mundiales sin el nombre de Zaire. Sin embargo, está obligado a ganarle a Guinea y esperar que Libia derrote a Túnez de visitante, y aún así tiene que mirar la diferencia de gol. Algo difícil, pero aún están las posibilidades. Si crees que pueden lograrlo, nos gustaría que dejes tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y finalizamos con Qatar 2022, donde por el momento precisamente la selección anfitriona es la única debutante confirmada, aunque obviamente aún falta que se definan los 31 cupos restantes para saber quiénes acompañarán a los cataríes como nuevos en los mundiales. Y para rematar este video, finalizamos con el top 10 de las selecciones con más presencias en los mundiales. Número 10 para Uruguay, con 13 participaciones. Noveno puesto para Bélgica, con el mismo número de participaciones. Francia se ubica en el octavo puesto con 2 más, 15 participaciones, las mismas que Inglaterra, que ocupa el séptimo puesto. Seguido de España, el sexto lugar es para ellos con 15 participaciones. Pasamos al top 5, donde está el Tri con 16 participaciones. Cuarto lugar para Argentina, con 17 presencias en los mundiales. Ahora vamos al podio, con Italia con 18 presentaciones. Segundo lugar histórico para Alemania, con 19 participaciones. Y en primer lugar, el amo de los mundiales, Brasil, con 21 participaciones, la única que ha tenido asistencia perfecta. Y aquí terminamos este repaso por los debutantes de cada mundial. Me gustaría que nos dijeran en los comentarios qué futuro le ven a las selecciones que harán su primera aparición en Rusia 2018. Y también, ¿por qué no? Díganos qué selección ven debutando en Qatar 2022. Y no siendo más, yo les recuerdo que si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al lugar donde adoramos el balón. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.